Una de las cosas que más nos gusta, sin lugar a dudas, a los futboleros de cualquier parte del mundo y en cualquier función que cumpla uno dentro de este bendito deporte, sea como jugador, como entrenador, como dirigente, como hincha o como periodista también, son los clásicos. Estos partidos especiales que se viven en cualquier país, en cualquier ciudad o en cualquier liga, que se diferencian de todo el resto. Y dentro de cada clásico hay dentro de los historiales partidos especiales que quedaron marcados a fuego para siempre en la memoria de propios y ajenos. Como argentino simplemente puedo recordar algunos ejemplos que seguramente a los que estén del otro lado les pueda traer algún recuerdo, como por ejemplo el no fue córner en el River Boca, el 7-0 en el Clásico Platense, el pantalón de Alvil o la banana del Chelo Díaz en el Clásico de Avellaneda, el partido del abandono en el Clásico Rosarino, y cada uno en cada país, en cada ciudad o en cada liga recordará por algún motivo algún clásico en particular dentro de los riquísimos historiales que presentan justamente estos partidos especiales que se viven en cada país del mundo del fútbol. Ayer por la tarde en Uruguay se jugó una nueva edición del Clásico Uruguayo entre Nacional y Peñarol. En la previa era el partido que podría bien haber quedado en la memoria, en la historia del Clásico Charrúa, como el día que se volvió a jugar en el Gran Parque Central, en la cancha de Nacional de Montevideo, porque después de más de 90 años el clásico entre Nacional y Peñarol volvió al estadio del equipo Bolso, teniendo en cuenta que hace muchos años, casi 100, que se viene jugando en el Centenario, donde los hinchas de ambos equipos explotan las tribunas del mítico estadio de Montevideo, pero a raíz de la pandemia y diversos factores, llevaron el partido de la fecha número 9 del torneo Apertura Uruguayo a la casa, a la cancha, al estadio de Nacional de Uruguay. Pero sin embargo, el partido quedó marcado para siempre como el clásico del avión. Y de eso vamos a estar hablando, de eso les voy a estar contando en este video de YouTube. Pero antes de arrancar, agradecerles por estar del otro lado, a los muchos que deben llegarse, me imagino, a este canal a raíz de esta historia que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas y en la cual decidí profundizar. Invitarlos a suscribirse si no lo hicieron, a activar las notificaciones, a darle like al video si les gusta este contenido, para darme una mano y hacer crecer este espacio que hoy tiene para contar una historia particular que sin lugar a dudas trascendió fronteras, se hizo viral por lo menos en toda Sudamérica con hinchas de todos los equipos y que quedó para siempre, no lo pueden negar, hinchas del Bolso, hinchas del Mancha, en la historia del clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol. Para poner en contexto este partido, hay que decir que el Apertura Uruguayo se está jugando a la par de la Copa América. Entonces, Nacional y Peñarol perdieron algunas de sus figuras por la convocatoria del maestro Tavares. La Celeste no anduvo bien en el certamen continental, quedó eliminado en los cuartos de final después de empatar 0-0 con Colombia y de haber perdido en la definición por penales. Erraron Josema Jiménez y Matías Viña para la clasificación del equipo cafetero. Y allí se terminó la ilusión del conjunto charrúa en la Copa América 2021. Pero ¿qué pasó y por qué es importante marcar que el partido se da en este contexto? Porque el sábado, horas antes de que arrancara el encuentro en Brasilia, entre celestes y cafeteros, arribó a la capital brasileña un dirigente de Nacional en un vuelo privado. Sin hacer mucho ruido, sin dar declaraciones, ni siquiera a los propios dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hasta apenas una hora antes del partido, para no generar algún run run que desenfocara a los jugadores o que sembrara algún clima raro antes de un partido tan importante como uno de cuartos de final de la Copa América. El dirigente en cuestión se comunicó una hora antes del partido, cuando los planteles ya estaban en el estadio, cuando difícilmente un dirigente pudiera tener contacto con los jugadores, que ya seguramente habían dejado sus teléfonos y el contacto con el mundo exterior para meterse de lleno en el partido de cuartos de final, y le dijo que había ido a Brasilia con un avión porque en caso de que Uruguay se quedara fuera de la Copa América frente a Colombia, no que lo deseara, pero sí contemplando esta posibilidad, tenía la decisión de Nacional a nivel institucional de llevarse a los 3 convocados que había llamado el maestro Tavares para que estuvieran a disposición de Capuccio en el clásico del día siguiente. Hablamos de Sergio Roget,
el tercer arquero, de Camilo Cándido, defensor o defensor lateral, y de Brian Ocampo, el delantero, la joven promesa que tiene el Bolso en el sector ofensivo. De esto no tenían idea estos tres jugadores, que se enteraron que este dirigente, que Enrique Campos, había viajado a Brasilia una vez terminado el partido. Lo que generó entre los dirigentes de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol algún resquebrajamiento, alguna discusión y demás ya en el hotel después de la eliminación de Uruguay ante Colombia. Pero lo cierto es que el partido habrá terminado pasadas las 21, tanto en Brasilia como en Montevideo como en Buenos Aires. A las 23:30 los jugadores estaban subiéndose a un avión privado junto a este dirigente, volviendo hacia Montevideo para quedar a disposición del entrenador del Bolso en caso de que decidiera utilizarlos para el partido. ¿Qué pasaba mientras tanto con los de Peñarol? Bueno, Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que cuentan los colegas uruguayos es que advirtió a la dirigencia del conjunto Mancha de esto que estaba sucediendo, simplemente para que no hubiera diferencias, dicen, en Uruguay con respecto a que una dirigencia había viajado para llevarse de la selección a tres jugadores que ya iban a quedar desafectados en las próximas horas, pero de adelantar ese proceso y no perder tiempo pensando en el clásico, y que la otra no estaba enterada de esto que estaba sucediendo y simplemente iba a esperar a que los jugadores regresaran con el vuelo de todo el resto de la selección y probablemente ni siquiera llegaran a ser parte o a ser tenidos en cuenta para el clásico que iba a iniciar el domingo a las 16. Yo no sé si la decisión de Peñarol fue elegida ante las dos opciones o no les quedó otra, pero lo cierto es que tanto Giovanni González como Facundo Torres, los dos convocados del Mancha, del Carbonero, a la selección uruguaya, se quedaron durmiendo la noche en el hotel de la concentración Charrúa y viajaron en un vuelo especial, en un vuelo charter, pero recién a las 7:30 de la mañana del domingo, por lo que llegaron a la concentración de Peñarol pasado el mediodía, cuando quedaban apenas 2 horas para que arrancara el partido. Lo que se dijo en un momento, incluso yo lo puse en el hilo que compartió a través de mis redes sociales, en @JuliMichelis, fue que los dirigentes de Peñarol buscaron que los dos jugadores de su club se subieran al avión de Nacional junto a los otros tres para que todos pudieran volver y que pudieran ser tenidos en cuenta eventualmente para el clásico. Lo que cuenta Enrique Campos en una entrevista que brindó hoy en la televisión uruguaya fue que no hubo tal pedido, pero que de todas maneras se hubiese negado por la responsabilidad que hubiese conllevado llevar a jugadores de otro club en el avión que había costeado, que había decidido sacar el propio Nacional. Bueno, esta es probablemente la explicación correcta de la situación. Lo claro es que Nacional tomó una decisión en la semana, previó lo que podía pasar la situación, con Uruguay clasificándose o no, que fue lo que termina pasando, para no prescindir de sus figuras para el clásico del domingo. Lo cierto que cuentan los colegas después de ese clima raro que se vivió por momentos en la concentración de la selección, con dirigentes con pasado en uno y otro club, es que cuando llegaron los jugadores fueron recibidos por el entrenador, por otros dirigentes que se habían quedado en Montevideo, descansaron, y cuando ya Capuccio dio la charla técnica tenía decidido contar con los tres desde el arranque. Había trabajado en la semana, cuentan colegas que siguen la actualidad del Bolso, Capuccio, con un equipo, pero sabiendo que estaba la posibilidad de contar con estos tres jugadores y que no iba a prescindir de ellos, a pesar de que estén hace 15 o 20 días afectados a la selección y sin entrenar con el resto del plantel. Distinta fue la elección de la Riera, porque lo cierto es que Giovanni González y Facundo Torres llegaron a estar disponibles para el partido, pero el entrenador Carbonero decidió mandarlos al banco y los dos ingresaron en el complemento. Lo más increíble de esta historia es cómo termina, porque Nacional gana el clásico 2-0, con Sergio Roget siendo importante para mantener la valla invicta, la valla en 0, y con el primer gol de Brian Ocampo y el segundo de Camilo Cándido. Los tres jugadores a los que Nacional fue a buscar
en una movida de alguna manera secreta, pero legal, hay que decirlo, porque ni siquiera embarraron el clima o el ambiente haciendo correr la noticia o manifestándoselos a los jugadores antes del partido, algo que los podría haber desenfocado sin lugar a dudas y que hubiese generado en la prensa, en los hinchas de la selección uruguaya, mucha polémica por estar a la espera, parecía, de que Uruguay se quedara fuera. No, simplemente contemplaron la posibilidad del 50% que podía tener, partiendo de la base de que todos los partidos arrancan 0-0 y que pueden ser para uno o para otro, de que los jugadores terminaran su participación en la Copa América un día antes, o en realidad a menos de 24 horas del clásico tan importante, y la importancia, la necesidad de poder contar con ellos para jugar en el Gran Parque Central, y cómo termina definiéndose esta historia con los goles de los jugadores que viajaron en el avión charter especial, y con Rochet también siendo tan importante para mantener la valla invicta, lo que termina convirtiendo en este clásico que parecía ser marcado en el historial del clásico charrúa por ser el día en que se volvió a jugar en el Gran Parque Central, catalogado para siempre como el clásico del avión, donde los jugadores que llegaron a las 5:30 de la mañana, que habrán dormido muy poco, que llevaban días y semanas en verdad sin estar con el resto del plantel, se incorporaron al 11 del bolso para terminar siendo los que definan el clásico, que le dio la punta nacional, que lo pone como candidato al título y que calienta de alguna manera lo que va a pasar en las próximas semanas, porque Nacional y Peñarol, en un duelo que atrapará a todo el mundo del fútbol sudamericano, se van a estar cruzando en los octavos de final de la Copa Sudamericana, y sin lugar a dudas esta situación que se dio y que generó tanto ruido en las redes sociales jugará su papel en aquella serie que veremos a partir de los próximos días. Pero lo cierto es que por una avivada de la dirigencia de Nacional, lo importante de estar con todas las posibilidades arriba de la mesa y de tomar decisiones en el momento justo, Nacional terminó quedándose con un clásico histórico que trascendió fronteras, que muchos catalogaron de bilardismo, y del que muchos piden para sus propios clubes que sus dirigentes tengan actitudes similares a las que tuvieron en los últimos días los dirigentes de Nacional, para poder darle una gran alegría al pueblo bolso. Así que una historia que sin lugar a dudas quedó marcada dentro del fútbol uruguayo y también sudamericano. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el contenido, espero sus comentarios, quiero saber qué opina la gente de Nacional, de Peñarol, de los hinchas de todos los clubes de Sudamérica que lleguen hasta este lugar, y obviamente agradecerles por haber llegado hasta acá, hasta el final de la historia de lo que fue el clásico del avión, el día que Nacional le ganó a Peñarol con 3 jugadores que volaron en un vuelo privado a las 5 de la mañana después de haber quedado eliminados en la Copa América.